Neptuno, con su intenso color azul profundo y su atmósfera de vientos feroces, ha sido durante mucho tiempo un enigma para los astrónomos. A pesar de su lejanía, es un mundo dinámico y violento, donde las tormentas pueden alcanzar velocidades de hasta 2100 km por hora, superando cualquier fenómeno meteorológico en la Tierra. No tiene una superficie sólida como los planetas rocosos, sino que está compuesto principalmente de hidrógeno, helio y compuestos de hielo como el metano, el amoníaco y el agua. Pero lo más intrigante es su núcleo rocoso, envuelto en capas de líquido caliente, lo que sugiere un interior mucho más activo de lo que se pensaba en un principio. La capacidad de Neptuno para emitir más calor del que recibe del Sol ha desconcertado a los científicos durante décadas. En un entorno donde las temperaturas promedio rondan los -214 grados, parecería imposible que un planeta genere su propio calor. Pero las mediciones no mienten. Este calor interno podría estar vinculado a una contracción gravitacional lenta, una especie de compresión del núcleo que libera energía, o quizás procesos radiactivos aún no bien entendidos. Sea cual sea la causa, esta fuente energética plantea una pregunta crucial. ¿Qué efectos tiene en las profundidades ocultas del planeta? Si este calor logra penetrar las capas de hielo que envuelven el interior de Neptuno, podría estar derritiendo porciones de ese hielo, generando océanos subterráneos. Un entorno líquido encerrado bajo presiones extremas, protegido por kilómetros de gases y hielos compactados. La existencia de tales océanos no solo cambiaría nuestra comprensión sobre este planeta, sino que abriría posibilidades asombrosas sobre su capacidad para albergar condiciones similares a las que dieron origen a la vida en la Tierra. En la oscuridad abismal del sistema solar exterior, el calor interno podría ser la clave para mantener estos océanos estables durante miles de millones de años. La posibilidad de que Neptuno tenga océanos líquidos en su interior también reaviva el debate sobre la habitabilidad en lugares extremos. En la Tierra, hemos encontrado formas de vida capaces de sobrevivir en las condiciones más hostiles, desde las profundidades de las fosas oceánicas hasta los géiseres de aguas hirvientes. Si en nuestro propio planeta la vida ha prosperado en ambientes de alta presión, oscuridad y temperaturas extremas, ¿por qué no podría ocurrir algo similar bajo las capas de Neptuno? Tal vez no vida como la conocemos, pero sí formas simples, basadas en química alternativa, adaptadas a un mundo helado y remoto. Otra pieza fascinante del rompecabezas de Neptuno es su campo magnético, que no solo es fuerte, sino también extremadamente inclinado respecto a su eje de rotación. Esto podría estar indicando movimientos caóticos en su interior, lo que a su vez sugiere una capa de materiales conductores en estado líquido. Esa actividad magnética se comporta de forma impredecible, lo que ha llevado a pensar que su dinamo interna, el mecanismo que genera el campo magnético, opera en condiciones únicas en el sistema solar. Tal vez las fuerzas internas que generan calor también estén alimentando este campo inestable, reforzando la idea de que el planeta está mucho más vivo de lo que parece. Neptuno no está solo. A su alrededor orbita un conjunto de lunas, siendo Tritón la más destacada. Tritón no solo es la luna más grande de Neptuno, sino que orbita en sentido retrógrado, es decir, en dirección opuesta a la rotación del planeta. Esto sugiere que Tritón fue capturada por Neptuno y no se formó a su alrededor. Tritón también posee géiseres de nitrógeno activo y una superficie helada que podría estar ocultando un océano subterráneo, al igual que Europa o Encélado. En conjunto, Neptuno y sus lunas representan un laboratorio natural para estudiar los efectos de calor interno, geología activa y la posibilidad de vida fuera de la Tierra. La exploración de Neptuno ha sido limitada. Solo una nave espacial, la Voyager 2, lo ha visitado de cerca, en 1989. Desde entonces, las imágenes de sus tormentas gigantes, su gran mancha oscura, y su atmósfera cambiante han alimentado la imaginación de científicos y soñadores. Sin embargo, aún sabemos muy poco sobre su composición interna, sus posibles océanos ocultos y los procesos que lo mantienen activo. Las futuras misiones podrían revelar verdades sorprendentes, como ya ha ocurrido con otros mundos del sistema solar que antes se creían inertes y sin interés.
En el borde del sistema solar, Neptuno continúa girando, misterioso y casi olvidado. Pero sus secretos podrían estar conectados con las preguntas más fundamentales de la ciencia. ¿Cómo se forman los planetas? ¿Qué condiciones permiten la vida? ¿Estamos solos en el universo? Con cada nuevo hallazgo, Neptuno se convierte no en una frontera final, sino en una puerta hacia los misterios más profundos del cosmos. Tal vez, en su corazón helado y sus océanos invisibles, encontremos pistas que transformen nuestra visión del universo y de nuestro lugar en él. En las últimas décadas, la exploración del sistema solar ha revelado un patrón inquietante y fascinante. Bajo capas gruesas de hielo, podrían esconderse vastos océanos líquidos. Estos mares ocultos, lejos de la calidez del Sol, parecen mantenerse activos gracias al calor interno de los cuerpos celestes que los albergan. Ya no es una mera especulación. Es una posibilidad respaldada por observaciones directas y mediciones científicas. La idea de que el agua líquida, ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos, puede existir bajo hielo en mundos lejanos ha abierto una nueva era en la búsqueda de vida extraterrestre. Y lo más sorprendente es que no se trata solo de un planeta solitario como Neptuno, sino de un patrón que se repite. Uno de los casos más asombrosos es Europa, una luna de Júpiter. A pesar de su aspecto congelado y aparentemente inerte, las observaciones de la sonda Galileo revelaron una superficie fracturada, con grietas y bandas que sugieren actividad interna. Debajo de su corteza helada, se esconde un océano global que podría contener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Este mar subterráneo está en contacto con un lecho rocoso, lo que podría generar reacciones químicas esenciales para la vida. En otras palabras, Europa no solo tiene agua, sino también los ingredientes y la energía para sostener ecosistemas enteros, aunque estén enterrados bajo kilómetros de hielo. Encélado, una pequeña luna de Saturno, ha ofrecido incluso más pruebas. Durante los sobrevuelos de la sonda Cassini, se detectaron géiseres de vapor de agua, partículas de hielo y compuestos orgánicos simples que eran expulsados al espacio desde fracturas en su superficie. Esto significa que no solo hay un océano líquido bajo su capa helada, sino que además ese océano está activo, interactúa con el exterior y contiene materiales orgánicos. Es como si la Luna estuviera respirando, expulsando pistas de lo que sucede en sus profundidades. Los científicos incluso han sugerido que podría haber fuentes hidrotermales en su fondo oceánico, similares a las que en la Tierra sustentan formas de vida en total oscuridad. Tritón, la luna más grande de Neptuno, es otra candidata intrigante. Su superficie, también cubierta de hielo, muestra señales de actividad criovolcánica, es decir, volcanes que expulsan agua en lugar de lava. Esto sugiere la existencia de calor interno suficiente como para derretir parte del hielo bajo la superficie. Aunque aún no se ha confirmado la existencia de un océano subterráneo, las condiciones están ahí: una fuente de calor, una capa de hielo flexible y la posibilidad de materiales salinos o anticongelantes naturales que mantengan el agua en estado líquido. Dado que Tritón podría haber sido capturada del cinturón de Kuiper, también lleva consigo una historia rica en compuestos orgánicos primitivos. La pregunta inevitable es: si estos cuerpos pequeños pueden tener océanos, ¿por qué no Neptuno? El propio planeta tiene una fuente interna de calor mucho más potente, suficiente para mantener dinámicos a sus satélites. Si Neptuno puede calentar a Tritón hasta el punto de permitir criovulcanismo, entonces también podría estar afectando sus propias capas internas. Sus condiciones, aunque extremas, podrían ser justamente las necesarias para sostener un océano oculto y quizás hasta una química activa. Lo que una vez se pensó imposible, vida en un planeta gigante de hielo a miles de millones de kilómetros del Sol, ahora se vuelve plausible. Aquí es donde surge la tensión más emocionante. Si Neptuno tiene un océano interno, y si ese océano es estable y está en contacto con minerales del núcleo, podríamos estar ante un entorno biológicamente activo. Tal vez haya procesos químicos que, en la Tierra, dieron origen a la vida. Quizás haya fuentes térmicas, movimientos convectivos,
y un equilibrio que permita la existencia de organismos, aunque sean simples. Esta posibilidad no es solo científica, es filosófica, porque obliga a replantearnos dónde puede surgir la vida y qué condiciones son realmente necesarias para que ocurra ese milagro. Este cambio de paradigma ya está en marcha. Durante siglos, los astrónomos buscaron planetas similares a la Tierra en zonas templadas, cerca de estrellas parecidas al Sol. Pero ahora, las lunas heladas y los gigantes distantes están emergiendo como candidatos igual o más prometedores. Porque si la vida puede encontrar refugio bajo kilómetros de hielo, alimentada por fuentes internas y procesos geológicos, entonces el universo está lleno de lugares donde podría haber comenzado algo. No en la superficie cálida de un planeta bañado por la luz solar, sino en las oscuras profundidades de mundos olvidados. Neptuno y sus lunas, en este contexto, se convierten en protagonistas de una nueva era de exploración. Ya no son solo cuerpos lejanos orbitando en la periferia del sistema solar. Son laboratorios naturales, cápsulas del tiempo, y tal vez, cunas de vida. Cada nuevo dato, cada misión futura, podría desvelar secretos que desafían nuestras ideas más arraigadas sobre la biología, la geología y la astrobiología. La presencia de océanos bajo el hielo no es una curiosidad más. Es una invitación urgente a explorar lo desconocido, a mirar en los lugares más fríos y oscuros con la esperanza de encontrar algo extraordinario. Las señales que emite Neptuno desde su interior han desconcertado a los científicos desde que se empezaron a estudiar con más detalle. Uno de los fenómenos más desconcertantes es su campo magnético. A diferencia de la Tierra, cuyo campo está alineado con su eje de rotación, el de Neptuno está inclinado casi 47 grados. No solo eso, su centro magnético está desplazado varios miles de kilómetros del centro físico del planeta. Esta desalineación no es común, ni se observa con tanta intensidad en otros planetas. Es como si algo profundo y poderoso estuviera distorsionando desde adentro su comportamiento magnético, agitando su corazón con fuerzas que aún no comprendemos del todo. Los expertos han propuesto una hipótesis intrigante. Entre el núcleo rocoso de Neptuno y su atmósfera exterior existiría una vasta capa de agua mezclada con amoníaco, bajo una presión colosal y a temperaturas extremadamente altas. Esta mezcla no sería hielo, como podríamos imaginar en un mundo tan lejano del Sol, sino un líquido denso, caliente y muy activo. Esa capa líquida, además de ser conductora de electricidad, podría ser la responsable de la formación caótica del campo magnético de Neptuno. Lo interesante es que este tipo de estructura interna no es teórica. Modelos físicos y simulaciones han demostrado que tales condiciones son viables. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. El agua, bajo presiones superiores a millones de atmósferas, se transforma en lo que los científicos llaman agua superiónica o hielo caliente. En este estado, el agua no se comporta como un líquido normal. Los átomos de oxígeno forman una red sólida, mientras que los protones del hidrógeno se mueven libremente, como electrones en un metal. Es decir, esta agua puede conducir electricidad como si fuera un metal líquido. Una propiedad rarísima, que no se da de forma natural en la Tierra, pero que en Neptuno podría ser común en sus entrañas. Este fenómeno no solo explicaría el extraño campo magnético, sino que también apunta a un planeta con una dinámica interna compleja. La posibilidad de que esa capa conductora esté en constante movimiento genera otra pregunta crucial. ¿Qué procesos están ocurriendo ahí dentro? Si hay calor interno, agitación y una mezcla rica en compuestos como agua, amoníaco y metano, entonces estamos hablando de un entorno con potencial para reacciones químicas altamente complejas. La Tierra primitiva también tuvo un caldo químico similar, donde los elementos se combinaron hasta formar moléculas orgánicas. ¿Podría algo así estar ocurriendo en Neptuno? Tal vez no de la misma forma, pero los ingredientes y las condiciones básicas están presentes. Es inevitable que surja la gran pregunta: ¿vida? No en forma de criaturas flotando en el cielo azul oscuro de Neptuno, sino quizás a nivel microscópico, en algún rincón de ese océano líquido interior. La vida,
Después de todo, necesita tres cosas fundamentales: agua líquida, una fuente de energía y compuestos químicos. Si Neptuno tiene las tres, entonces no se puede descartar la posibilidad de formas de vida simples, resistentes y adaptadas a un ambiente extremo. Ya lo hemos visto en la Tierra. Organismos que viven en el fondo del océano, sin luz solar, alimentándose de fuentes hidrotermales. Además, si hay reacciones químicas ocurriendo en un ambiente tan extremo, podría haber moléculas que nunca hemos observado antes. Tal vez Neptuno no solo esconde un entorno potencialmente habitable, sino también un laboratorio natural de química exótica. Comprender estos procesos no solo nos ayudaría a entender mejor el planeta, sino que también podría revelarnos nuevos principios científicos, nuevas formas de materia o incluso mecanismos biológicos alternativos. En el fondo, Neptuno podría estar ensayando su propia versión de la vida, en un entorno radicalmente distinto al terrestre. Lo más inquietante es que todas estas ideas no son tan descabelladas como parecerían. Los campos magnéticos irregulares, los océanos líquidos bajo alta presión y los compuestos orgánicos en ambientes extremos ya no son solo terreno de la ciencia ficción. Los estamos encontrando, uno por uno, en distintos rincones del sistema solar. Neptuno, por su tamaño y energía interna, podría ser el ejemplo más extremo y fascinante de este patrón. Cada nueva medición, cada modelo que se ajusta a las observaciones, nos lleva a concluir que este planeta es mucho más que una bola helada girando en la oscuridad. Si confirmamos que Neptuno tiene un océano interno y actividad química avanzada, no solo se alteraría nuestra visión sobre este gigante helado, sino que reconfiguraríamos nuestras estrategias para buscar vida en el universo. No miraríamos solo planetas templados y soleados, sino también mundos helados, lejanos y aparentemente hostiles. Porque, como está empezando a quedar claro, lo verdaderamente importante no es dónde está el planeta, sino que sucede en sus profundidades. Y Neptuno, con sus señales extrañas y su comportamiento magnético errático, podría estar gritándonos que hay mucho más por descubrir bajo su superficie azul y misteriosa. Si esto ya te está volando la mente, espera a ver lo que viene. Dale un like si te interesa el espacio profundo, y suscríbete ahora mismo para no perderte los vídeos donde exploramos los secretos más ocultos del universo. Y si quieres saber qué más podría estar escondido en Neptuno, mira el enlace en la descripción. Te lo prometo, te va a fascinar. Es difícil creer que, en pleno siglo XXI, uno de los planetas más intrigantes del sistema solar siga siendo prácticamente un desconocido. Neptuno, con toda su complejidad magnética, su calor interno inexplicable y la posibilidad de un océano oculto, no ha recibido la atención que merece. La única vez que lo visitamos de cerca fue en 1989, cuando la sonda Voyager 2 pasó fugazmente a su lado, capturando imágenes impresionantes y recopilando datos que, hasta hoy, siguen siendo nuestra principal fuente de información sobre el gigante azul. Desde entonces, ni una sola nave ha regresado. Lo que sabemos de Neptuno proviene de telescopios terrestres y del Hubble, herramientas poderosas, sí, pero incapaces de penetrar sus nubes o descifrar lo que ocurre bajo su superficie. La frustración es inevitable. ¿Cómo es posible que hayamos enviado múltiples misiones a Marte, a Júpiter, incluso a asteroides diminutos a millones de kilómetros, pero hayamos dejado a Neptuno abandonado en la oscuridad? La respuesta, en parte, es técnica. Su lejanía implica viajes largos, costosos y complejos. Una misión a Neptuno puede tardar más de una década en llegar, y necesita una planificación meticulosa, alineaciones planetarias favorables y tecnologías de propulsión de alta eficiencia. Pero también hay una falta de voluntad política y científica. El entusiasmo por explorar planetas más accesibles ha relegado a Neptuno a un segundo plano, como si no fuera una prioridad urgente. Lo que agrava esta omisión es que, en los últimos años, la comunidad científica ha comenzado a comprender que Neptuno no es solo una masa lejana de gas y hielo. Es un planeta dinámico, activo, con características únicas que podrían alterar profundamente nuestras ideas sobre los ambientes habitables del universo.
Su campo magnético inclinado, su calor interno, la actividad de su luna Tritón y la posible existencia de un océano subterráneo no son detalles menores. Son pistas potentes, potenciales señales de un mundo donde los elementos básicos para la vida podrían estar presentes. Y sin embargo, seguimos observándolo desde lejos, como si no supiéramos qué hacer con tanta posibilidad. Hoy en día, existen propuestas concretas para volver a Neptuno. La NASA ha considerado misiones como el Neptune Odyssey, una nave que podría orbitar el planeta y estudiar tanto su atmósfera como sus lunas. También se ha discutido el envío de una sonda atmosférica, capaz de descender por sus nubes para analizar su composición directamente. Incluso la Agencia Espacial Europea ha propuesto colaboraciones para una posible misión conjunta. Pero todos estos proyectos están aún en fase de estudio, sin presupuesto asignado, sin fecha concreta de lanzamiento. Son promesas sin cumplimiento, ideas esperando a ser convertidas en acción. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Estamos dejando pasar una de las mejores oportunidades para descubrir vida fuera de la Tierra? Si de verdad hay un océano bajo el manto de Neptuno, si allí se están produciendo reacciones químicas en condiciones únicas, cada año que pasa sin explorarlo es un año perdido. La búsqueda de vida no debería limitarse a lugares donde nos resulte fácil aterrizar. Debería guiarse por las pistas más prometedoras. Y Neptuno nos ha estado enviando esas pistas durante décadas. Nos está mostrando que algo extraño, potente y posiblemente biológico sucede en sus profundidades. La historia de la exploración espacial está llena de momentos en los que el valor de mirar más allá cambió todo. Cuando fuimos a Marte, no sabíamos si encontraríamos rastros de agua. Cuando llegamos a Encélado, no esperábamos géiseres activos. Cada vez que nos atrevimos a ir más lejos, el universo nos recompensó con descubrimientos que alteraron nuestra comprensión. Neptuno podría ser el próximo gran salto, el próximo momento Galileo, en el que lo que parecía solo un punto azul lejano se revele como una joya de complejidad, y tal vez, como un hogar para formas de vida que ni siquiera imaginamos. El problema no es la falta de tecnología. Podemos llegar a Neptuno. Sabemos cómo hacerlo. El problema es la falta de urgencia. Como humanidad, nos hemos acostumbrado a mirar hacia los mismos destinos una y otra vez. Pero el cosmos es vasto, y Neptuno está ahí, esperando, ocultando secretos que podrían redefinir el significado de lo que llamamos vida. Cada segundo que dejamos pasar sin acercarnos, sin planificar con decisión una nueva misión, es una puerta que no abrimos, una historia que no contamos. Y tal vez, dentro de 100 años, miremos atrás y nos preguntemos por qué tardamos tanto en regresar. No se trata solo de conocer otro planeta. Se trata de enfrentar una de las preguntas más grandes que hemos formulado como especie. ¿Estamos solos? Si Neptuno tiene un océano activo, si en sus entrañas bullen moléculas complejas, entonces tal vez la respuesta esté más cerca de lo que pensamos. Pero no lo sabremos si no vamos. Y por eso, la verdadera urgencia no está en las cifras ni en los presupuestos, sino en la curiosidad. Esa curiosidad que nos llevó a mirar al cielo en primer lugar, y que ahora nos está pidiendo que no dejemos pasar la oportunidad de descubrir lo que se esconde bajo el hielo profundo del gigante azul. La posibilidad de que exista vida en el interior oculto de Neptuno enciende una chispa de deseo científico, de asombro, de posibilidad. Estamos acostumbrados a imaginar la vida con base en lo que conocemos: oxígeno, luz solar, temperaturas templadas. Pero en Neptuno, ese molde se rompe por completo. Hablamos de un océano potencialmente ubicado a miles de kilómetros bajo una atmósfera de hidrógeno, helio y metano, sumido en una oscuridad absoluta, sin contacto alguno con la energía solar. Allí, si la vida existe, no se parecería en nada a lo que nos es familiar. Sería una forma de vida radicalmente distinta, adaptada no solo a la ausencia de luz, sino también a una presión tan descomunal que haría colapsar cualquier estructura terrestre. Estos organismos hipotéticos vivirían en un mundo que, para nuestros estándares, es profundamente hostil.
No podrían depender de la fotosíntesis porque no hay luz. En su lugar, podrían recurrir a la quimiosíntesis, un proceso en el que ciertos microorganismos obtienen energía de reacciones químicas que involucran compuestos como el hidrógeno, el metano o el amoníaco. En la Tierra, este tipo de vida ya existe. Se encuentra en los respiraderos hidrotermales del fondo del océano, donde bacterias extremófilas prosperan en condiciones similares, sin luz, bajo alta presión y alimentándose de los minerales expulsados por el calor del núcleo terrestre. Si eso es posible en nuestro planeta, ¿por qué no en Neptuno? Allí, la fuente de energía podría provenir del calor interno del planeta, que aún no entendemos del todo. Ese calor, combinado con compuestos químicos complejos disueltos en un posible océano de agua y amoníaco, crea un entorno fértil para la vida basada en la quimiosíntesis. Es un tipo de biología completamente distinto al que solemos imaginar, pero perfectamente plausible. Y más aún, es un tipo de vida que no necesita un sol, lo que multiplica exponencialmente los lugares donde podría aparecer en el universo. La evolución en un entorno así sería extraña, lenta y profundamente adaptativa. Quizás los organismos serían microscópicos, como bacterias, o tal vez habrían desarrollado estructuras resistentes, capaces de soportar presiones extremas. ¿Podrían comunicarse? ¿Moverse? ¿Formar colonias complejas? Todo dependería de la disponibilidad de energía y recursos, pero incluso en un entorno limitado, la vida encuentra formas ingeniosas de persistir. Si hay actividad geotérmica en las profundidades de Neptuno, podrían existir chimeneas hidrotermales similares a las de la Tierra, sirviendo como oasis de vida en un océano oscuro y silencioso. Y esta posibilidad nos lleva a una conclusión aún más impactante. Si la vida puede existir en Neptuno, entonces podría ser una constante en otros planetas similares. La mayoría de los exoplanetas gigantes que hemos descubierto hasta ahora son parecidos a Neptuno en tamaño, composición y distancia con respecto a sus estrellas. Muchos de ellos podrían tener lunas o capas internas donde se den condiciones similares. Si en uno de ellos la vida ha surgido, ¿por qué no en otros cientos o miles? Neptuno, lejos de ser una rareza, podría ser un modelo común. Un arquetipo de mundo habitable en las profundidades del cosmos. Esto redefine lo que entendemos por zona habitable. Ya no dependería únicamente de la distancia con respecto a una estrella, sino también de lo que sucede bajo la superficie. Los océanos subterráneos, impulsados por calor interno y procesos químicos, podrían ser mucho más comunes de lo que pensamos. Y lo que ahora consideramos exóticos mundos helados, podrían estar rebosando vida en sus entrañas. Neptuno se convierte entonces no solo en un objetivo fascinante por sí mismo, sino en la clave para entender toda una nueva clase de hábitats potencialmente vivos. El impacto de encontrar vida allí no sería solo científico, sería filosófico, cultural, existencial. Cambiaría para siempre nuestra percepción del lugar que ocupamos en el universo. Si la vida puede surgir en las condiciones extremas de Neptuno, significa que el universo está lleno de posibilidades biológicas. Significa que la vida no es una excepción afortunada, sino una consecuencia natural de las leyes físicas y químicas que rigen la materia. Y en ese caso, no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Así que cada vez que miramos a Neptuno como un simple punto azul lejano, deberíamos recordar que quizás, en ese mundo aparentemente inhóspito, se desarrolla una historia que todavía no conocemos. Una historia escrita en moléculas que se mueven en la oscuridad, en formas de vida que respiran química en lugar de aire, y que podrían estar esperando, desde hace millones de años, que por fin nos atrevamos a llegar. Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, es un coloso gaseoso cuya presencia impone respeto incluso desde millones de kilómetros de distancia. Su volumen podría contener más de 1.300 tierras, y su masa representa más del doble de la masa de todos los demás planetas del sistema solar combinados. Pero lo que más fascina y aterroriza a los astrónomos no es solo su tamaño, sino el misterio de lo que ocurre bajo su atmósfera turbulenta. Las capas superiores, dominadas por hidrógeno molecular y helio,
son apenas una delgada piel sobre un abismo de presión, calor y materia en estados que ni siquiera comprendemos del todo. La atmósfera de Júpiter no es un simple manto de gas. Es un campo de batalla permanente donde se desencadenan tormentas ciclónicas con una fuerza inhumana. La Gran Mancha Roja es una supertormenta de más de 16.000 kilómetros de ancho, que ha estado activa durante al menos 400 años, posiblemente más. Esta tormenta es tan grande que podría tragarse a la Tierra entera sin esfuerzo. Y sin embargo, la Mancha Roja es apenas una muestra del poderío atmosférico del gigante. Tormentas más pequeñas, pero aún así devastadoras, se forman y desaparecen constantemente, creando un escenario tan violento como hipnótico. Pero lo más inquietante es lo que no se ve. Debajo de ese manto de nubes en constante movimiento, se esconde un reino que ningún ser humano ha podido explorar. Las sondas como Juno y Galileo han enviado datos valiosos, pero ni siquiera ellas han podido atravesar las profundidades opacas del planeta. A medida que uno se adentra en la atmósfera, la presión aumenta tanto que las moléculas de hidrógeno comienzan a comprimirse en formas exóticas, transformándose en hidrógeno metálico líquido, un material que solo existe bajo condiciones extremas, y que en Júpiter forma océanos de electricidad líquida. Esa presión aplastante, combinada con temperaturas que superan los 20.000 grados Celsius en las capas más internas, hace imposible que exista una superficie sólida como la conocemos. No hay suelo que pisar, no hay rocas ni tierra. Júpiter es una masa de gas que se vuelve progresivamente más densa hasta el núcleo, cuyo estado exacto sigue siendo un misterio. Algunos científicos creen que podría haber un núcleo rocoso, del tamaño de la Tierra, sepultado bajo miles de kilómetros de materia densa. Otros creen que el núcleo podría haberse disuelto, diluido completamente en el entorno metálico líquido del planeta. Lo que está claro es que cualquier intento de enviar una sonda al corazón de Júpiter termina en fracaso. La presión y el calor desintegran cualquier dispositivo antes de que pueda alcanzar las capas más profundas. Es como tratar de enviar una hoja de papel al centro del Sol. La tecnología humana actual simplemente no está preparada para enfrentar tal infierno. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué secretos esconde un planeta que no podemos ver por dentro? ¿Qué clase de procesos desconocidos se desarrollan en su corazón inalcanzable? Júpiter no es simplemente una esfera de gas estática. Todo su cuerpo gira a una velocidad vertiginosa, completando una rotación en menos de 10 horas. Esta rotación tan rápida genera un campo magnético extremadamente intenso, el más potente de todo el sistema solar, que se extiende millones de kilómetros en el espacio y atrapa partículas cargadas como una prisión invisible. Es tan poderoso que puede dañar electrónicamente cualquier nave que se acerque demasiado sin protección. Este campo magnético también crea auroras majestuosas en los polos de Júpiter, similares a las auroras boreales en la Tierra, pero cientos de veces más intensas. Son señales visibles de una energía brutal que fluye desde las entrañas del planeta hacia el cosmos. Pero lo que esas luces no nos muestran es lo que ocurre en la oscuridad, en las capas donde la luz nunca llega, y donde las leyes de la física comienzan a comportarse de manera extraña. El misterio de Júpiter ha llevado a los científicos a especular sobre la posibilidad de que sus condiciones únicas puedan imitar, en parte, los procesos que ocurren en el interior de las estrellas. Después de todo, su composición de hidrógeno y helio es casi idéntica a la del Sol. ¿Podría haber reacciones exotérmicas desconocidas alimentando su calor interno? ¿O quizá fenómenos cuánticos que aún no entendemos del todo? Y entonces surge la pregunta más provocadora de todas. Si Júpiter no tiene una superficie sólida, ¿qué significa eso para la definición misma de un planeta? ¿Podría haber mundos similares en otros sistemas solares, aún más gigantescos y extremos, con capas atmosféricas tan profundas que podrían albergar formas de vida inimaginables, flotando en sus cielos como medusas de gas? Lo cierto es que cada nuevo dato que recibimos de Júpiter parece plantear más preguntas que respuestas. Su naturaleza es tan distinta a la de los planetas rocosos como la Tierra, que algunos astrónomos lo consideran casi un tipo de objeto celeste aparte. Una especie de planeta falla,
que nunca llegó a convertirse en estrella, pero que tampoco puede compararse con ningún otro cuerpo del sistema solar. Incluso su presencia fue crucial para la evolución del sistema solar. Su inmensa gravedad desvió y atrajo innumerables asteroides y cometas durante los primeros milenios del sistema, actuando como un escudo protector para los planetas interiores. Sin Júpiter, es muy probable que la Tierra nunca hubiera tenido la estabilidad necesaria para albergar vida. Y sin embargo, ese mismo guardián puede ser también una amenaza. Si alguna vez un objeto es capturado por su gravedad y arrojado hacia el interior del sistema solar, podría desencadenar un desastre cósmico. Júpiter es impredecible, y su fuerza gravitatoria es capaz de alterar órbitas, destruir lunas y remodelar sistemas enteros. Sus más de 90 lunas también añaden una capa extra de complejidad. Algunas, como Europa, ocultan océanos de agua líquida bajo su superficie helada, y son candidatos fuertes para la existencia de vida microbiana. Es irónico pensar que en el entorno letal de Júpiter pueden existir oasis ocultos en las sombras de sus satélites. Y aún así, Júpiter no revela sus secretos fácilmente. Cada vez que creemos estar más cerca de comprenderlo, nos muestra una nueva faceta que desafía nuestras suposiciones. ¿Es posible que algo completamente inesperado se oculte en su núcleo? ¿Una anomalía física, un nuevo estado de la materia, o incluso algo que reescriba nuestra comprensión del universo? La humanidad apenas ha comenzado a rascar la superficie de su misterio. Las futuras misiones espaciales, como la europea CHUS o propuestas aún más ambiciosas, podrían algún día darnos respuestas más profundas. Pero mientras tanto, Júpiter sigue siendo una sombra colosal en el firmamento. Un dios gaseoso cuya esencia permanece tan impenetrable como fascinante. Y ahora, con lo que sabemos, y especialmente con lo que no sabemos, nos queda una pregunta que no deja dormir a muchos astrónomos. Si Júpiter esconde tanto bajo su atmósfera, ¿qué otros monstruos invisibles podrían estar esperando en los rincones más lejanos del cosmos? Durante gran parte del siglo XX, la comunidad científica aceptaba una teoría relativamente sencilla sobre el interior de Júpiter: que debajo de sus capas de gas se escondía un núcleo sólido y bien definido, una especie de corazón rocoso compuesto por hierro, silicatos y otros materiales pesados, similar en composición al núcleo terrestre, aunque mucho más masivo. Esta idea tenía sentido si se consideraba que todos los planetas nacen a partir de la acumulación de polvo y gas alrededor de una protoestrella. Según esa lógica, Júpiter debió empezar como un pequeño núcleo rocoso que luego atrajo, por su gravedad, enormes cantidades de hidrógeno y helio del disco protoplanetario. Durante décadas, esa hipótesis fue aceptada sin grandes objeciones. Las limitaciones tecnológicas impedían comprobarla directamente, así que los modelos por computadora y la física teórica hacían el trabajo de llenar los vacíos. Los cálculos parecían indicar que el núcleo debía existir, y se estimaba que tendría un tamaño entre 10 y 20 veces la masa de la Tierra. De hecho, este núcleo rocoso era fundamental para explicar cómo Júpiter había logrado acumular tanto gas sin llegar a convertirse en una estrella. Parecía un concepto sólido, en todos los sentidos. Pero todo cambió cuando llegaron los datos de misiones como Juno, que comenzó a orbitar Júpiter en 2016. Juno fue diseñada específicamente para estudiar la estructura interna del planeta mediante el análisis preciso de sus campos gravitacionales y magnéticos. A diferencia de sus predecesoras, esta sonda tenía los instrumentos necesarios para detectar las más mínimas variaciones en la distribución de masa dentro de Júpiter. Y los resultados no tardaron en generar confusión y sorpresa. Los científicos esperaban encontrar señales claras de un núcleo compacto, una región con mayor densidad que provocara anomalías gravitacionales localizadas. Pero lo que encontraron fue muy distinto. Un patrón difuso, como si el núcleo estuviera esparcido en una región mucho más amplia de lo que cualquier modelo predecía. No había un límite definido, ni un punto exacto donde terminaba el gas y comenzaba la roca. En lugar de un núcleo sólido, parecía haber una especie de núcleo borroso,
mezclado con elementos más ligeros a lo largo de una vasta región del planeta. Este hallazgo puso en jaque a décadas de supuestos científicos. ¿Cómo era posible que un núcleo tan esencial para la formación de Júpiter estuviera ahora prácticamente desdibujado? Algunos expertos propusieron que, tras su formación, el núcleo pudo haberse disuelto lentamente en el océano de hidrógeno metálico líquido, debido a las extremas temperaturas y presiones. Esta posibilidad había sido considerada en teorías marginales, pero nunca se había tomado del todo en serio hasta que los datos de Juno comenzaron a respaldarla. La noción de un núcleo disuelto también ayuda a explicar otra anomalía detectada por Juno: los extraños patrones en los campos gravitacionales del planeta. Estos no correspondían a una distribución de masa ordenada, sino a una estructura interna caótica y extendida. En lugar de actuar como un objeto con un centro denso y definido, Júpiter parecía tener su masa repartida de manera desigual en zonas internas enormes, como si su corazón se hubiese fundido con sus entrañas gaseosas. Estas nuevas interpretaciones no solo cambiaron la forma en que entendemos a Júpiter, sino que también obligaron a revisar por completo los modelos de formación planetaria. Si un planeta tan masivo puede tener un núcleo parcialmente disuelto, ¿qué implica eso para otros gigantes gaseosos como Saturno, o incluso para los exoplanetas que orbitan otras estrellas? ¿Estamos subestimando la complejidad interna de estos mundos por confiar demasiado en analogías con la Tierra? La idea del núcleo borroso también provocó debates sobre los tiempos y mecanismos de formación. Quizá Júpiter creció más rápido de lo que pensábamos, atrayendo gas tan velozmente que su núcleo rocoso original no tuvo tiempo de consolidarse. O tal vez, durante su historia temprana, colisionó con otros cuerpos planetarios que alteraron radicalmente su estructura interna, mezclando materiales pesados con el hidrógeno profundo en una suerte de sopa planetaria turbulenta. Otra posibilidad inquietante es que nuestras herramientas matemáticas simplemente no son suficientes aún para modelar con precisión los comportamientos de los materiales en condiciones tan extremas. A presiones millones de veces mayores que la atmósfera terrestre y temperaturas que superan los 20.000 grados, la materia no se comporta como en nuestros laboratorios. Puede adoptar fases desconocidas, mezclar estados sólidos y líquidos, o reaccionar con elementos de formas nunca vistas. Los datos gravitacionales también revelaron otras sorpresas, como variaciones asimétricas entre el hemisferio norte y sur de Júpiter. Estas diferencias podrían estar relacionadas con movimientos internos lentos y profundos, verdaderas corrientes convectivas gigantescas que redistribuyen el calor y los elementos pesados en el interior del planeta. En ese contexto, la idea de un núcleo estático y definido resulta demasiado simplista, casi ingenua. A medida que más datos se analizan, la hipótesis del núcleo diluido ha ido ganando fuerza. Algunos modelos recientes sugieren que el núcleo podría extenderse por más de la mitad del radio de Júpiter, ocupando una zona mixta de elementos pesados, helio e hidrógeno metálico. Una región caótica, dinámica, en constante evolución, muy distinta a la imagen clásica del centro de un planeta. Incluso las simulaciones computacionales más avanzadas se han visto obligadas a incorporar nuevos parámetros y condiciones extremas para intentar replicar lo que Juno ha revelado. Es un rompecabezas que todavía no tiene solución definitiva, y que plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué papel juega el calor residual del planeta en este proceso? ¿Es la disolución del núcleo un fenómeno reciente o ha estado ocurriendo durante miles de millones de años? Lo que antes era un modelo simple y elegante de formación planetaria, hoy se ha transformado en un escenario mucho más complejo y fascinante. Júpiter ya no es solo el guardián gigantesco del sistema solar. Es también un enigma profundo, una masa en evolución que desafía nuestras suposiciones más fundamentales sobre cómo se forman y evolucionan los mundos. Estas nuevas perspectivas no solo impactan la astrofísica, sino también la filosofía con la que abordamos el estudio del universo. Nos recuerda que incluso los cuerpos celestes más estudiados pueden guardar secretos tan profundos que desafían nuestra imaginación. La ciencia, una vez más, se enfrenta a su límite: comprender lo que no puede ver, deducir lo que nunca podrá tocar.
Y mientras los científicos recalculan y debaten, Júpiter sigue girando en el vacío del espacio, ocultando su núcleo etéreo en una danza perpetua de gravedad, calor y presión. Un recordatorio de que incluso los gigantes pueden ser frágiles en sus entrañas, y que en el universo, las respuestas nunca son tan sólidas como parecen. Los hallazgos recientes de la misión Juno y los modelos teóricos que se han desarrollado a partir de sus datos han revelado un concepto radicalmente distinto de lo que se creía que era el núcleo de Júpiter. Lejos de ser una esfera sólida y compacta, lo que parece existir en las profundidades del planeta es una región difusa y desordenada, un núcleo mezclado y extendido que desafía toda lógica planetaria conocida. En lugar de un corazón rocoso bien definido, Júpiter tendría un núcleo difuso, una amalgama de materiales pesados dispersos en un entorno de presiones y temperaturas tan extremas que la materia adopta formas completamente ajenas a nuestra experiencia terrestre. Este núcleo difuso estaría compuesto por elementos como silicio, hierro, oxígeno, carbono y otros metales, pero no concentrados en un punto central, sino mezclados en un volumen inmenso del planeta, posiblemente ocupando hasta la mitad de su radio. No hay fronteras nítidas entre capas, sino una especie de fusión caótica entre lo que debería ser núcleo y lo que debería ser manto, una estructura planetaria que parece más una sopa densa y agitada que una cebolla de capas bien definidas. Esta característica ha obligado a los científicos a repensar por completo la dinámica interna de los gigantes gaseosos. Y en medio de esta sopa de materiales pesados existe un océano que parece salido de una novela de ciencia ficción. Un mar de hidrógeno metálico líquido. A profundidades donde la presión es millones de veces superior a la que sentimos en la superficie terrestre, el hidrógeno, que normalmente conocemos como un gas, se transforma en un estado exótico. Los átomos de hidrógeno se comprimen tanto que sus electrones se desprenden y se comportan como si formaran parte de un metal líquido, capaz de conducir electricidad de manera eficiente. Este océano de hidrógeno metálico no es una capa delgada ni superficial. Podría extenderse a lo largo de decenas de miles de kilómetros, rodeando lo que queda del núcleo original de Júpiter. Es como una marea permanente de metal líquido electrificado que, junto con la rápida rotación del planeta, genera el campo magnético más poderoso del sistema solar. Un campo que es tan fuerte que puede afectar el comportamiento de las partículas a millones de kilómetros de distancia, y que es una de las principales razones por las que Júpiter es tan peligroso para las naves espaciales no blindadas. La existencia de este hidrógeno metálico no es solo una curiosidad científica. Cambia las reglas del juego. Gracias a su capacidad de conducir electricidad y calor, este mar metálico actúa como un gigantesco generador planetario, un dínamo natural que transforma el movimiento del planeta en un campo magnético inmenso y complejo. Esto también explica por qué las auroras de Júpiter son tan potentes y constantes. Se alimentan de este océano oculto, invisible pero omnipresente. Lo más desconcertante es que este núcleo difuso no se encuentra en un solo lugar. No está restringido al centro como en la Tierra. Está extendido, mezclado, flotando dentro de este océano metálico, en un equilibrio turbulento que sigue siendo un rompecabezas para los astrofísicos. No hay una línea clara que marque su inicio o su fin. Es como si la gravedad, el calor y la rotación hubieran tomado los elementos más pesados y los hubieran arrojado en un remolino eterno dentro del planeta. Este concepto va en contra de la intuición humana. Estamos acostumbrados a pensar en estructuras bien definidas. Un núcleo, un manto, una corteza. Pero en Júpiter, esas categorías se desdibujan por completo. En su lugar, encontramos transiciones graduales, zonas intermedias donde las propiedades físicas cambian lentamente y donde los materiales se mezclan como tinta en agua caliente. Es un mundo fluido no solo en su atmósfera, sino en su misma esencia. La existencia de este núcleo extendido podría tener implicaciones directas sobre cómo se formó el planeta. Tal vez Júpiter colisionó en su juventud con otro protoplaneta, lo que desestabilizó su núcleo original y lo mezcló con las capas superiores. O quizás la acumulación de masa fue tan violenta y rápida que nunca hubo tiempo para que un núcleo compacto se consolidara por completo.
En cualquiera de los dos casos, el resultado es un planeta que desafía nuestras expectativas más básicas sobre cómo deben formarse los mundos. Otra posibilidad inquietante es que este núcleo difuso siga evolucionando. A diferencia de los planetas rocosos, que tienen estructuras internas más o menos estables, en Júpiter todo está en constante movimiento. El calor interno, el campo magnético, la rotación y las corrientes convectivas pueden estar alterando continuamente la distribución de los materiales, haciendo que el núcleo no sea una entidad fija, sino una estructura dinámica, viva, en constante cambio. El océano metálico también actúa como una barrera que impide la exploración directa. Ninguna sonda ha podido ni podrá, por ahora, atravesar esas profundidades sin ser destruida por la presión o derretida por el calor. Esto convierte al núcleo de Júpiter en uno de los lugares más inaccesibles del sistema solar, un verdadero santuario del misterio planetario. Es como si el planeta protegiera su secreto con una armadura de energía pura, desafiando a la humanidad a descifrarlo desde lejos, usando solamente el ingenio y las matemáticas. Y sin embargo, con cada nueva misión, con cada nueva simulación, nos acercamos un poco más a comprender la magnitud de esta maravilla. El núcleo difuso y el océano metálico ya no son teorías vagas, sino elementos fundamentales para entender no solo a Júpiter, sino a los más de 4.000 exoplanetas gigantes que hemos descubierto hasta ahora en la galaxia. ¿Cuántos de ellos tendrán núcleos extendidos? ¿Cuántos albergarán mares de hidrógeno líquido que giran silenciosamente en la oscuridad? Lo que hemos aprendido también pone en duda nuestra capacidad para predecir cómo se comportan los materiales bajo condiciones extremas. Tal vez haya formas de materia, de energía o de dinámica gravitacional que solo pueden observarse dentro de planetas como Júpiter. Y si eso es cierto, este planeta no solo es un gigante gaseoso, es un laboratorio natural para estudiar las leyes más profundas del universo, en condiciones que nunca podremos recrear en la Tierra. Este conocimiento podría ser clave para futuras misiones de exploración espacial. Si queremos diseñar naves capaces de estudiar otros planetas gigantes, o incluso formar colonias alrededor de sus lunas, debemos entender cómo funcionan por dentro. Y eso incluye saber cómo se distribuyen los elementos, cómo circula el calor, y cómo un núcleo difuso puede alterar todo el comportamiento gravitacional del sistema planetario. En el fondo, el núcleo difuso de Júpiter nos recuerda una verdad fundamental. El universo no está obligado a seguir nuestras reglas. Los modelos que construimos son apenas intentos humanos por entender lo desconocido. Y a veces, cuando miramos lo suficientemente profundo, descubrimos que esas reglas pueden romperse de formas tan bellas como aterradoras. Júpiter no es solo un planeta, es una advertencia cósmica de que lo que creemos saber, quizás solo sea una mínima parte de lo que realmente hay allá afuera. La imagen tradicional que teníamos de los planetas como cuerpos con capas bien definidas, núcleo, manto, corteza, atmósfera, se desmorona por completo cuando hablamos de Júpiter. En vez de una estructura ordenada, nos enfrentamos a una realidad mucho más caótica y fluida. No hay límites precisos entre una capa y otra, no existe una frontera visible que separe el núcleo del resto del planeta. Todo en Júpiter parece estar mezclado, en movimiento, como si el planeta entero fuera una masa líquida viva y cambiante, en constante transformación, una caldera cósmica sin estructura fija. Esta falta de límites internos convierte a Júpiter en una anomalía dentro del sistema solar. Mientras que la Tierra tiene una corteza sobre la que caminamos, un manto donde fluyen las rocas y un núcleo que gira como una esfera metálica caliente, Júpiter es un mar de gases comprimidos, líquidos metálicos y materiales pesados flotando, disueltos, sin orden aparente. Un planeta que no se puede pisar, ni siquiera imaginar con un suelo. La lógica que aplicamos para entender nuestro mundo no sirve aquí. Y a esa confusión interna se suma su rotación vertiginosa. Júpiter es el planeta que más rápido gira sobre su propio eje. Un día jupiteriano dura apenas 10 horas. Esto, en un planeta tan inmenso, genera fuerzas centrífugas monstruosas que deforman su forma, ensanchándolo en el ecuador y aplanándolo en los polos.
El resultado es una figura oblata que parece estirarse por la misma velocidad que intenta desgarrarlo. Es como si el planeta estuviera al borde del colapso, luchando contra sí mismo para mantenerse unido. Esa rotación también alimenta uno de los campos magnéticos más impresionantes de todo el sistema solar. El campo magnético de Júpiter es 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra, una fuerza invisible que lo envuelve como una cáscara de energía y que se extiende millones de kilómetros hacia el espacio. Es tan poderoso que puede atrapar partículas cargadas del Sol y formar cinturones de radiación letales, mucho más peligrosos que los de nuestro propio planeta. Este campo magnético colosal no es solo una curiosidad. Moldea el entorno espacial alrededor de Júpiter, crea auroras que brillan con una intensidad brutal, e incluso afecta el comportamiento de las lunas que lo orbitan. Europa, por ejemplo, se ve bombardeada constantemente por estas radiaciones, lo que puede afectar su hipotético océano subterráneo. En ese sentido, Júpiter no solo es un planeta, sino el núcleo de un sistema dentro del sistema solar, una especie de minisol frío, con sus propias leyes físicas. Y aquí es donde surge la pregunta más inquietante: ¿y si Júpiter no fuera solo un planeta, sino un laboratorio natural de física extrema? En sus entrañas se reproducen condiciones que jamás podremos replicar en la Tierra. Presiones millones de veces superiores a las de nuestro planeta, temperaturas de decenas de miles de grados, y materiales que se comportan de formas tan extrañas que ni siquiera tenemos palabras para describirlos con precisión. Júpiter es, en esencia, una máquina natural para estudiar lo imposible. El hidrógeno metálico que fluye en su interior es una fase de la materia que aún estamos tratando de entender. En laboratorios terrestres solo hemos conseguido producirlo durante fracciones de segundo, a escalas microscópicas. Pero en Júpiter, este extraño líquido metálico existe en cantidades inimaginables, conduciendo electricidad, generando campos magnéticos, y quizá interactuando con otros elementos en formas que todavía ni sospechamos. Es materia en su forma más salvaje. Júpiter podría ayudarnos a entender no solo su propia estructura, sino la de miles de exoplanetas similares que orbitan otras estrellas. La mayoría de los planetas descubiertos fuera del sistema solar son gigantes gaseosos, muchos incluso más grandes que Júpiter. ¿Y si este planeta ya rompe nuestras expectativas, qué podríamos encontrar en mundos aún más extremos? Júpiter es nuestro primer paso para comprender una clase entera de mundos que no se comportan como la Tierra. Otro aspecto fascinante es su dinámica atmosférica. Las bandas de nubes, las tormentas interminables, los vientos que superan los 600 kilómetros, todo esto es parte de un sistema climático que no se rige por las mismas reglas que el nuestro. Las tormentas en Júpiter pueden durar siglos, como la Gran Mancha Roja, y podrían estar conectadas con procesos internos profundos, influenciadas por corrientes convectivas que nacen a miles de kilómetros de profundidad, desde ese núcleo difuso y su mar metálico. Júpiter desafía no solo la física de la materia, sino también la idea de que es un planeta. ¿Podemos seguir llamándolo así cuando carece de una superficie, de capas definidas, de estabilidad interna? ¿O deberíamos inventar una nueva categoría, algo como planetas fluidos extremos, para describir a estos cuerpos que son más parecidos a estrellas fallidas que a mundos sólidos? Júpiter está en el límite mismo entre lo que consideramos planetas y lo que podría haber sido una estrella. Esa ambigüedad también nos obliga a repensar nuestro lugar en el universo. Si Júpiter hubiese sido un poco más masivo, podría haber iniciado la fusión nuclear en su interior y convertirse en una estrella. En ese caso, el sistema solar habría sido binario. 2 soles, 2 fuentes de luz, 2 focos de gravedad. Nuestra existencia como la conocemos podría no haber sido posible. Y sin embargo, estuvo cerca. Muy cerca. Es como si el universo nos estuviera diciendo que las fronteras entre los tipos de objetos celestes son más borrosas de lo que creemos. Este planeta, que tantas veces vemos en el cielo como una simple estrella brillante, es en realidad una bestia cósmica. Una criatura que desafía nuestras leyes, que esconde una tormenta de secretos en su interior y que, a pesar de su tamaño, sigue siendo un enigma.
Cada dato nuevo sobre Júpiter parece no aclarar, sino complicar aún más el panorama. Es el tipo de misterio que alimenta la ciencia, que la obliga a evolucionar. Y no solo eso, también alimenta nuestra imaginación. ¿Qué otros secretos se ocultan en las profundidades jupiterianas? ¿Podría haber formas de vida adaptadas a condiciones extremas? ¿O tal vez fenómenos cuánticos ocurriendo a escalas planetarias? La verdad es que aún sabemos muy poco. Júpiter es un monstruo que apenas hemos comenzado a descifrar. Júpiter nos recuerda que el universo es mucho más extraño de lo que jamás soñamos. Que incluso los objetos más cercanos, más observados, pueden volverse más extraños cuanto más los conocemos. No es solo un planeta más. Es un monumento a lo desconocido, una advertencia viva de que allá afuera, la lógica humana a veces no tiene cabida. La idea de que Júpiter podría haber sido una estrella fallida no es una fantasía sin fundamento, sino una posibilidad respaldada por la ciencia. Su composición química es extraordinariamente similar a la del Sol, hidrógeno y helio en su mayoría, con trazas de elementos más pesados. Si hubiese acumulado unas 80 veces más masa, habría alcanzado la presión y temperatura necesarias en su núcleo para iniciar la fusión nuclear. Habría brillado, y nuestro sistema solar habría tenido 2 soles. Esa mínima diferencia de masa lo dejó en un umbral. Demasiado grande para ser como los planetas rocosos, pero insuficiente para ser una estrella. Un casiastro, atrapado entre 2 mundos. Esa condición liminal convierte a Júpiter en una reliquia viviente del proceso de formación estelar. Es como un fósil gigante, no de roca, sino de gas y plasma, que conserva en su interior pistas de cómo era el sistema solar cuando apenas comenzaba a formarse. Sus capas más profundas podrían guardar la huella química de los materiales primordiales que giraban alrededor del joven Sol, en un disco de polvo y gas que eventualmente dio lugar a los planetas. Por eso, muchos astrónomos lo ven como una cápsula del tiempo, un archivo cósmico de hace 4.500 millones de años. El problema es que ese archivo aún no ha sido leído. Lo que hay en el interior de Júpiter permanece oculto, no solo por la distancia y el entorno hostil, sino porque su estructura interna es caótica, mezclada, sin capas definidas. Si existiera una forma de leer ese núcleo, como se lee el interior de una piedra o una muestra de hielo antártico, podríamos descubrir cómo evolucionó el sistema solar desde su infancia hasta ahora. Pero la información está atrapada en condiciones que desafían incluso a las mejores tecnologías actuales. Algunos científicos especulan que el núcleo difuso de Júpiter podría no ser natural en su totalidad. Existe la posibilidad de que una colisión masiva con otro protoplaneta durante los primeros millones de años de su existencia haya alterado su interior para siempre. Ese impacto podría haber desestabilizado un núcleo sólido original y dispersado los elementos pesados por todo el planeta. Si eso es cierto, entonces Júpiter no solo guarda información sobre su formación, sino también sobre las violentas batallas cósmicas que definieron la arquitectura del sistema solar. Dentro de Júpiter podrían esconderse compuestos químicos únicos, formados bajo presiones y temperaturas imposibles en otros planetas. ¿Podrían existir formas exóticas de materia que aún no hemos descubierto? ¿Cristales de helio metálico? ¿Estructuras atómicas desconocidas? La posibilidad de que haya configuraciones de materia completamente nuevas dentro de este gigante es una de las ideas más emocionantes de la física planetaria moderna. No hablamos solo de gas y metal, sino de formas de existencia que podrían expandir nuestra comprensión de la realidad. Y si vamos aún más lejos, hay quienes se atreven a sugerir que la gravedad extrema, la rotación vertiginosa y la energía concentrada de Júpiter podrían generar fenómenos aún más extraños, como campos gravitatorios fluctuantes, zonas de materia degenerada, o incluso, en teoría, condiciones temporales que no siguen la linealidad del tiempo como la conocemos. Aunque suene a ciencia ficción, la historia de la ciencia está llena de fenómenos que una vez fueron considerados imposibles, hasta que fueron observados. Desde esa perspectiva, Júpiter se convierte en una frontera no solo física, sino epistemológica.
el límite de lo que sabemos y de lo que aún no estamos preparados para comprender. Es posible que parte de su comportamiento interno nos parezca caótico simplemente porque aún no tenemos el lenguaje ni las ecuaciones para describirlo. Como si estuviéramos viendo un manuscrito antiguo, escrito en un alfabeto que aún no hemos descifrado. En sus profundidades también podrían estar las respuestas a los misterios de sus lunas. Europa, Ganimedes y Calisto muestran señales de océanos subterráneos, posibles lugares donde podría existir vida. Pero ¿cómo se mantienen líquidos esos océanos? ¿Qué tipo de interacción gravitacional o térmica ocurre entre Júpiter y sus satélites? Tal vez el calor necesario no provenga solo de las fuerzas de marea, sino de una interacción más profunda con la energía que se agita en las entrañas del planeta. Este tipo de energía, latente, poderosa, desbordante, hace que muchos se pregunten si algún día podríamos aprovecharla. ¿Podría una civilización avanzada, hipotética o futura, extraer energía de un planeta como Júpiter? ¿Convertirlo en una fuente de recursos para viajes interestelares? Aunque hoy suena como un sueño, lo cierto es que cualquier intento de colonización del sistema solar deberá primero descifrar y entender este gigante. Ignorarlo sería como ignorar al elefante en una habitación. Y no olvidemos que Júpiter actúa como un escudo protector para la Tierra. Su inmensa gravedad atrae o desvía muchos asteroides y cometas que, de otro modo, podrían impactar con nuestro planeta. En cierto modo, este coloso gaseoso ha sido una barrera natural que ha permitido el desarrollo de la vida en nuestro mundo. Sin su presencia, la historia de la Tierra podría haber sido mucho más breve, o simplemente nunca haber comenzado. La dualidad de Júpiter, como amenaza y protector, como archivo del pasado y laboratorio del futuro, lo convierte en uno de los cuerpos celestes más fascinantes jamás observados. Es un guardián y un testigo, un caos organizado que desafía nuestras herramientas de medición y nuestros modelos matemáticos. Y cada dato que obtenemos, cada imagen, cada campo gravitacional que se mapea, es una pieza más de un rompecabezas que aún está incompleto. Pero tal vez esa incompletitud es lo que hace a Júpiter tan irresistible. Su carácter inabarcable, su profundidad insondable, su constante desafío a las leyes físicas establecidas. Es un lugar que no hemos pisado, pero que de alguna forma ya nos ha cambiado. Un espejo cósmico que refleja tanto nuestra ignorancia como nuestra curiosidad, una brújula que apunta hacia el misterio y la expansión del conocimiento. Y aunque aún no tengamos las herramientas para llegar a su núcleo, ni las palabras para describir todo lo que ocurre en su interior, Júpiter sigue girando. Sigue brillando en el cielo nocturno. Sigue contándonos, en silencio, la historia más antigua del sistema solar. Solo necesitamos aprender a escucharla. Quizás, en ese océano de hidrógeno metálico, en ese núcleo extendido y caótico, en ese archivo cósmico aún sellado, esté la clave para comprender no solo cómo se formó el sistema solar, sino por qué estamos aquí. Porque a veces, para entendernos a nosotros mismos, primero debemos entender al monstruo que gira silencioso más allá de Marte. Y ese monstruo se llama Júpiter. Júpiter es un misterio tan inmenso como él mismo. Tal vez nunca podamos pisarlo, tal vez jamás logremos ver con claridad lo que hay en lo más profundo de su núcleo. Y sin embargo, cada intento por comprenderlo nos acerca no solo a la esencia de este planeta, sino al origen de todo lo que conocemos. Porque Júpiter no es solo un mundo extraño y lejano, es una pieza clave del rompecabezas cósmico que explica por qué el sistema solar es como es, porque la Tierra existe, y quizás, porque nosotros existimos. En sus tormentas eternas, en su hidrógeno metálico, en su núcleo difuso, podría estar escrita la historia más antigua del universo, esperando ser leída. Si este misterio te dejó con más preguntas que respuestas, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y si quieres seguir explorando los secretos del cosmos, echa un vistazo a este vídeo aquí al lado, te va a volar la mente.